Y bueno, aquí está conmigo el candidato del PRI Partido Verde, Enrique Peña Nieto, que bueno, pues yo estuve dale y dale y dale, candidato no vas a venir, candidato no vas a venir, en Twitter aquí, frente a estas cámaras, en el espacio de radio, y aquí está Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, Yuridia, y así es, agradezco mucho la invitación que habías estado insistentemente haciendo para que estuviera aquí contigo. Aquí estoy, muchas gracias. Gracias por responder. El tema es, al final del día, con este tipo de invitaciones, pues que todo mundo querría hablar con Enrique Peña Nieto y hacer. Pues a ver, Yuridia, yo la verdad es que aprovecho estos espacios y los celebro y aprecio mucho porque creo que es una mejor manera de comunicarnos con la sociedad a la que queremos servir. Una campaña es justamente ese espacio donde estás buscando que la sociedad te conozca, qué estás proponiendo, qué historia te acompaña, dónde has estado, qué resultados has tenido en tu gestión, y creo que es un espacio pues espléndido realmente para poder tener una mejor comunicación con la sociedad y con tu audiencia, que pues espero me acompañe en el respaldo de este proyecto que vengo encabezando. Seguramente será hasta la semana que entra cuando veamos las encuestas que ya traigan, digamos, la medición de lo que realmente impactó el debate en la sociedad mexicana. Pero hasta el momento, mientras no salgan aquellas, Enrique Peña Nieto sigue siendo puntero. Mira, yo creo que el debate fue un buen espacio y así lo ocupé yo y además así lo anticipé, donde no dejaría de atender los señalamientos de mis adversarios, pero que habría de darle prioridad a fijar mi agenda y sobre todo mi propuesta para con los mexicanos, para que los mexicanos estén mejor, que fue lo que claramente quise enfatizar, porque todo lo que vengo ofreciendo, comprometiendo, postulando precisamente para que México recupere el camino del crecimiento económico, generemos más empleos, tiene un objetivo central, que es el que las familias mexicanas vivan con mayor calidad de vida, que al mexicano le alcance para más con lo que hoy recibe por sueldo. Y es evidente que hoy tenemos pues sueldos muy mal pagados, tenemos sueldos que no le alcanzan a las familias a cubrir sus necesidades y lo que la familia merece y deba tener, y por eso ese es el centro de mi propuesta. Pero ¿cómo lo vas a hacer con eso, Enrique Peña Nieto? Porque luego pues los mexicanos escuchamos a los políticos que nos prometen, luego nos dice Andrés Manuel López Obrador que va a bajar 300 mil millones de pesos del presupuesto federal, se hace bolas, no termina explicándonos cómo. Siempre nos prometen cosas en campaña que de repente, pues 6 años después, terminamos diciendo, pues no me cumpliste. Mira, yo creo que efectivamente, ¿no? La sociedad estará para evaluar la gestión de cada gobierno. Me voy a someter a esa evaluación de parte de la sociedad y yo espero estar a la altura realmente primero de llegar a la presidencia de la República y desde ahí cumplirle al pueblo de México y que sea la sociedad mexicana la que evalúe realmente a partir de los resultados y de los logros que vayamos teniendo en términos de lo que he venido comprometiendo. Es muy claro que México tiene que recuperar el camino del crecimiento económico, recuperar el camino de generar más empleos para los mexicanos, de acabar realmente con la pobreza alimentaria y con la pobreza en general que vive nuestro país, que se ha incrementado en los últimos años, y sin duda hacer un ajuste a la estrategia en materia de seguridad para cambiar las condiciones de inseguridad y de miedo en la que vive la sociedad mexicana. Es el tema de inseguridad. A mí me daba la impresión en el debate de que los cuatro candidatos a la presidencia de la República, yo decía, pues ¿en qué país estamos? ¿En Suiza o en cuál? Porque no tocaron el tema de la violencia que se da en todo el territorio nacional. Sí se tocó, hay que recordar que este debate tenía 3 temas establecidos para su discusión. El tema de la seguridad pública había sido tema ya del primer debate, sí. Por eso es que quizá no se abordó con mayor amplitud, pero no dejé de decir lo que para mí era fundamental. Primero, México tiene que propiciar condiciones de confianza para poder crecer económicamente. Solo un país que genera confianza, que proyecta estabilidad y que proyecta certidumbre en términos de hacia dónde va, permite realmente esta dinámica de atraer mayores inversiones y de crecer económicamente. Y segundo, claramente señalé que la sociedad demanda, primero, que le alcance para más, que es insuficiente lo que recibe, pero también quiere vivir en paz, vivir sin miedo. Y en consecuencia son 2 temas centrales. Lograr que los mexicanos vivan con calidad de vida, que les alcance para más con el ingreso que tienen y que puedan realmente hacerlo en un entorno de seguridad, un entorno de paz. Por eso mi propuesta está orientada fundamentalmente a estos 2 propósitos. Y para ello he anunciado varias acciones, algunas muy específicas que van a mejorar la economía familiar. Por ejemplo, me he comprometido a que vamos a frenar el alza de los alimentos que hoy consumen los mexicanos, porque tenemos que importarlos, por eso se han encarecido. Por eso hoy tenemos a 12 millones más de mexicanos en condición de pobreza, porque tenemos que importar los alimentos y al no producirlos aquí, pues evidentemente estamos pagando altos costos por estos alimentos. Segundo, me he comprometido a disminuir las tarifas de luz eléctrica. En los últimos años
se han incrementado de manera sensible, con lo cual impacta en la economía familiar. Los mexicanos tienen que dedicar más de su sueldo a pagar la luz, que vamos a disminuir, y segundo, a la industria del país. La industria se ha limitado en su oportunidad de crecer y de generar más empleos porque la energía eléctrica es muy cara. Para lograrlo, me imagino que tendría que pasar una reforma energética por el Congreso. Y para lograr una reforma energética en el Congreso, digamos, al menos para como ha ocurrido en los últimos, no 12, sino 18 años en México, todavía con un gobierno priista, antes el de Ernesto Zedillo, pues parece que la relación del Ejecutivo con el Legislativo es prácticamente, o sea, un asunto imposible, ¿no? No imposible, a ver, yo estoy convencido de que sí se puede. Pues mira, ya tuve yo la experiencia, fui gobernador del Estado de México y 4 años de mi gestión me tocó gobernar con una Cámara prácticamente de oposición. Era una Cámara que estaba integrada por las 3 fuerzas políticas más importantes y de mayor presencia. Casi igual número de miembros de cada una de estas fuerzas políticas. PRI, PAN, PRD tenían casi el mismo número de diputados. Y fue posible impulsar iniciativas, fue posible realmente impulsar reformas muy importantes dentro del marco legislativo del Estado de México. Eso mismo tenemos que hacer ahora en el orden federal. Mi propuesta es muy clara. En esta condición democrática que hemos alcanzado y que hemos logrado, ahora se trata de lograr eficacia en los gobiernos. Y para eso es necesario, lo señalé en mi debate, es necesario tener un Congreso que funcione, un Congreso que tenga capacidad de apoyar las iniciativas del Ejecutivo Federal, las iniciativas del gobierno que van a decidir los mexicanos el próximo 1 de julio. Que haya un Poder Judicial que apoye y que genere mayor certidumbre jurídica a partir de las decisiones que tomen los gobiernos. Que tome el gobierno y que sean respaldadas por el Legislativo, pero que a veces siempre quedará la duda si hay constitucionalidad o no sobre esas decisiones. Es importante que la nueva relación entre poderes permita un gobierno más eficaz y sobre todo de mejores resultados para los mexicanos. Enrique Peña Nieto, tú me estás hablando del 1 de julio ahorita. A mí me preocupa sobre todo el 2 de julio y me preocupa, ¿ganes tú o no ganes tú? O sea, me parece que el país ahorita ha entrado ya en digamos, la recta final, parece partido de fútbol, ¿no? Están todos muy apasionados, pero esa pasión se está traduciendo en violencia. Ayer te tocó a ti, por ejemplo, en Puebla, pero le ha tocado también, le ha tocado a perredistas, le ha tocado a panistas. Digamos, pareciera que en la última semana este país se está metiendo en una lógica de violencia político-social. Eso lo tenemos que evitar. A ver, no cabe bajo pretexto alguno el que realmente se incita a la violencia y a la confrontación entre mexicanos. Y ahí claramente he señalado que mi posición será la de la prudencia, la de la mesura y de convocar a quienes están en favor del proyecto que vengo encabezando a que no caigan en las provocaciones, a que se mantengan en la calma, a que sean prudentes, porque es natural que en este clima de competencia democrática y más cercanos ya a la fecha de la elección, pues evidentemente la efervescencia y la pasión política va creciendo y se va incendiando. Pero para todos los partidos políticos creo que hay la exigencia de contener a sus simpatizantes y de no propiciar escenarios de encono y de violencia. Yo he señalado con puntualidad y eso me he comprometido. No será mi partido ni seré yo quien divida a los mexicanos. Quiero hacer hoy una propuesta realmente que llega a los mexicanos, que busca ganarse la confianza de los mexicanos y el día de mañana, después de la elección, yo diría, el reto será realmente, pues, primero, hay una exigencia a los partidos políticos y a quienes les representamos, a respetar el mandato mayoritario de la sociedad mexicana. Esa es la regla básica de la democracia. Les gusta a unos o no, la regla de la democracia dice que el partido que tenga mayor respaldo de la sociedad será el ganador. Y esto hay que respetarlo. Déjame preguntarte, Enrique Peña Nieto, candidato del PRI Partido Verde, ¿qué harías tú en un supuesto? Supongamos que Enrique Peña Nieto gana el 1 de julio y el 2 de julio, pues hay todos estos ánimos encendidos y dicen, no ganó, nos hicieron fraude. Hay una autoridad constituida, tenemos instituciones ciudadanas en el órgano electoral que además ya han tenido la experiencia y están reconocidas y están en ley. A ver, si no partimos de reconocer lo que en la ley establece para todo proceso democrático, pues entonces viviríamos en una anarquía. Cada quien haría lo que se le diera en gana y no se puede ni es aceptable. Los partidos y quienes estamos en esta competencia, al haber decidido participar en ella, nos sometemos claramente primero a la ley y la ley establece que hay una autoridad electoral que será la que arbitre este proceso y será la que dé a conocer el resultado que tenga la elección a partir del voto mayoritario
de los ciudadanos. Ayer decías, y a propósito de lo que ocurrió con tu camioneta allá en el estado de Puebla, que la guerra sucia iba a arreciar en tu contra porque ibas todavía como puntero. Esa guerra sucia a mí me preocupa que se pueda desbordar no solo hacia tu persona, hacia tu candidatura y hacia tu partido, sino hacia todos lados. Eso es muy preocupante para los mexicanos. Debe Enrique. preocupar, pero también debe hacer conciencia, insisto, en los partidos políticos, en sus dirigentes y en quienes les estamos representando en esta competencia, para que asumamos una actitud madura, civilizada y sobre todo de respeto al pueblo de México. El pueblo de México lo que menos quiere es escenarios de violencia, de diferencia y de encono. No estamos buscando la confrontación. Esta es una competencia democrática y es natural y legítimo que pues, la sociedad se exprese en favor de uno u otro proyecto o de los varios proyectos que están hoy en competencia. Pero lo que no es aceptable para nadie es, a partir de ello, propiciar escenarios de encono y de violencia. Ya tenemos suficiente por el crimen organizado, por los efectos que está teniendo esta escalada de violencia que se está viviendo en varias partes del país, el miedo que se genera entre la sociedad. Ya tenemos ahí suficiente como para que además ahora en la política le estemos echando más leña al fuego. Y la política que además ahora se expresa en tierra firme, pero también en la red, te traen cortito, ¿no? Pues a ver, yo lo recojo y tampoco me estoy victimizando de ello, pues entiendo que así son las campañas y que las campañas, pues lamentablemente hay la guerra sucia, la hay en todas partes del mundo, en todas las competencias democráticas, hay guerra sucia, hay guerra de descalificaciones, de señalamientos, de infundios, todo eso corre en una campaña política. Estoy consciente de ello y lo importante y lo que yo vengo privilegiando en mi campaña es mi interés, es que mi propuesta llegue a los mexicanos, que los mexicanos sepan lo que voy a hacer, que sepan que voy a lograr realmente que tengan una mayor calidad de vida, que vamos a recuperar la ruta de la paz y del crecimiento económico, que es necesario abrir mayores oportunidades de empleo, de educación a los jóvenes del país, que las mujeres, sobre todo jefas de familia, tendrán evidentemente mejores condiciones. Me he comprometido además de estos beneficios en la economía familiar con la reducción de tarifas en energía eléctrica y en el alza de los precios a los productos alimenticios. Me he comprometido al seguro de vida para las mujeres jefas de familia. Me he comprometido a la pensión para los adultos mayores de 65 años. Me he comprometido al seguro de desempleo. Luego el PG te dice que le anda robando sus ideas. Pues a ver, yo le diría, pues ¿de qué quiere que hablemos quienes estamos en esta competencia? Poco vamos a hablar de recetas de cocina, vamos a hablar de lo que preocupa a los mexicanos y evidentemente pues cada candidato sabrá qué quiere hacer y sobre todo qué propuesta es confiable. A ver, yo he venido a hacer una propuesta, Yuriria, confiable y sobre todo responsable, porque lo peor que puede ocurrir en una campaña es caer en el populismo o en la propuesta fácil que vaya a engañar al pueblo de México. La propuesta que he venido haciendo, sin duda, es de gran alcance, de retos importantes, pero viable. Es posible lograr realmente lo que vengo postulando y lo que sin duda va a beneficiar a los mexicanos.